Muy bien, ahora vamos entonces a continuar con nuestro estudio, nuestra reflexión en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 3. Dice la palabra, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. El apóstol Pablo ahora nos va a hablar acerca de las señales de los tiempos. Siempre se ha discutido acerca del día y la hora de la llegada del Señor Jesucristo. Y a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, siempre han aparecido falsos profetas anunciando la venida del Señor y olvidándose de que el día y la hora solamente lo sabe el Señor. Muchos han anunciado tal fecha, tal hora, tal día, y muchas sectas se han levantado bajo estos anuncios proféticos. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo ahí en Hechos capítulo 1 a sus discípulos que cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo será el día de tu venida? ¿Cuándo vas a instaurar el reino? Los discípulos pensaban que después de la resurrección, pues todo estaba consumado, y ellos que anhelaban la llegada del reino de Dios, pensaban que era ya inminente. Sin embargo, Jesucristo les dijo desde un principio, y nos dice a todos desde un principio, que el día y la hora, los tiempos y las sazones, solo la conoce el Padre, solo la ha puesto el Padre en su sola potestad. Y esto realmente anula todo intento del hombre de pensar y de profetizar un día, una hora, porque esto solo lo sabe Dios. Y el apóstol Pablo va a ir en la misma línea de la enseñanza de Cristo, pero dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque también a él le preguntaban sobre los tiempos, ¿verdad? Y de las ocasiones, en qué ocasión, en qué tiempo, en qué momento, en qué circunstancia el Señor iba a retornar. Si bien, como hemos dicho, debe ser, la venida de Cristo debe ser la expectativa de todos nosotros los creyentes, nosotros debemos mantenernos al mismo tiempo. Estamos esperando la venida del Señor. Más que estar buscando el día y la hora del retorno, tenemos que enfocarnos en nuestra misión, en la misión de predicar el Evangelio. Las señales solamente deben ser un anuncio, más que del día y la hora del retorno del Señor, debe ser un anuncio para toda la iglesia de la urgencia de predicar el Evangelio de Cristo. Y sí, Dios, el Señor, ha hablado de señales antes de su venida. ¿Y por qué ha anunciado señales? Para que la iglesia siempre esté atenta, alerta y sobre todo debe estar comprometida con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mientras nosotros hoy tengamos la oportunidad, mientras el Señor Jesucristo no retorne a la tierra, está dando a toda la humanidad la oportunidad de arrepentirse y devolver su corazón al Señor. Porque dice aquí el verso número 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí nos habla de que esto será una venida quizás inesperada, como aquel ladrón que nunca anuncia en qué momento va a llegar y va a saltar una casa. Así será como ladrón en la noche. Sin embargo, esta frase se hace muy popular también en muchos, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta venida como ladrón en la noche no será de esta manera para su pueblo. Como ladrón en la noche de sorpresa, inminente, inesperada, será para aquellos que no le esperan, para aquellos que quizás incluso están pensando o diciendo que el Señor
ha retardado tanto su venida que él ya no va a venir a la tierra. El apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, él va a hablar sobre esto. Él va a decir que hay algunos que que se burlan de la venida del Señor. Ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y este es el primer cuestionamiento que hasta el día de hoy hacen algunos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y es verdad, han pasado 2000 años, ha pasado un buen tiempo de la promesa hecha por el Señor. Y algunos piensan de que esto es una demora o que ya no se va a dar la promesa de su retorno. ¿Por qué? Porque todo sigue igual. Para aquellos que dicen que el Señor no va a venir, para ellos será como ladrón en la noche. Porque gran parte de la humanidad el día de hoy ignora el retorno del Señor, o no quiere pensar, o niega la venida del Señor Jesucristo. Dice Pedro aquí en el verso número 5, en segunda de Pedro capítulo 3, verso 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y aquí hace recordar la primera destrucción mundial, y esto fue en el diluvio, que Dios envió un profeta llamado Noé. Él construyó un arca anunciando el diluvio y la destrucción del mundo, y también se burlaron de Noé. Y Jesús dijo que en su venida sería como en los días de Noé. Y los hombres, dice, comerciarán, venderán, comprarán, se casarán, hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y es que, como ladrón en la noche, será para aquellos que están negando la venida del Señor, pero para nosotros, la iglesia, la venida del Señor no será como ladrón en la noche, o no debería serlo. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre tiene que estar expectante de la venida del Señor. Algunos dicen: sí, pero pastor, han pasado 2000 años y esta expectativa para muchos de ellos no se cumplieron. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Mira lo que dice el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, así como el diluvio destruyó una vez la humanidad, también un día dice que los cielos y la tierra que hoy vemos están reservados por la misma palabra, ya no para el agua que iba a destruir, sino para el fuego. El mundo va a ser destruido por fuego. Y dice: en el día del juicio y de la perdición ¿de quién? De los hombres impíos. Y es que esta destrucción, esta ira de Dios, no va a caer sobre los hijos de Dios, porque nosotros, la iglesia, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Y la Escritura lo enseña. Dice además en el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pastor, han pasado 2000 años. Para Dios es como si hubiera pasado solo un día. Y muchos dicen: bueno, pero ¿por qué el Señor retarda su promesa? Y la respuesta está en el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí, este verso 9 está refiriéndose a los escogidos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para con nosotros, los escogidos, no queriendo que ninguno perezca. Ningún escogido va a perecer, sino que Dios es paciente hasta que todos sus escogidos se arrepientan y se complete el número de los redimidos. Dios está esperando, pero cuando se complete el número de los salvados de la humanidad, entonces ese día vendrá. Vendrá como ladrón en la noche sobre toda la humanidad y se enfrentarán a la ira de Dios. Pero recordemos, hermanos, que en Romanos capítulo 5, verso 8 al 10 nos dice la Escritura que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para heredar la salvación de nuestro Dios. La iglesia nunca debe temer a la ira de Dios, porque nosotros hemos escapado de la ira de Dios por medio de la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo. Por esta razón, tú y yo necesitamos siempre mirar la venida de Cristo con expectativa. El reino de Dios debe ser siempre, ¿verdad?, nuestra expectativa. Volviendo acá, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, por eso dice en el verso 2, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y aquí está la diferencia entre el nosotros de Pedro y el ellos que habla del apóstol Pablo. Y siempre al leer la escritura tenemos que tener cuidado de a quién aplica tal o cual frase de la escritura. A veces cometemos el error de aplicar todo a la iglesia. Hermanos, nunca olvides eso. Dios no te ha puesto para ira, sino para heredar salvación. Y esta salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Por eso creemos firmemente que aunque es verdad que la iglesia quizás podrá haber algo de tribulación y a lo largo de su historia, la iglesia ha sufrido tiempos de tribulación, no verá la ira de Dios caer sobre ella. La iglesia será preservada. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Dice también la palabra que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. El mundo desea paz y seguridad, pero sin Dios, y esto no es posible. Vemos lamentablemente que las guerras que hay en el mundo nos habla de la frustración y de la impotencia de la humanidad de construir paz y seguridad. ¿Por qué? Porque el mundo quiere paz y seguridad, pero quiere vivir en el pecado. No, hermanos. La humanidad, mientras vive en el pecado, está expuesta a la ira de Dios. Porque como dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, a veces pensamos erróneamente que Dios mira, ¿verdad?, casi desinteresadamente la maldad, de la injusticia de los hombres, pero no es así, sino que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, sigue dando oportunidad a la humanidad de arrepentimiento. Pero la verdad es que no todos se salvarán. Solo los escogidos por Dios finalmente se salvarán y heredarán el reino de Dios. Y nosotros tenemos que cada día dar gracias a Dios de que hemos sido escogidos por Dios para salvación. Dios te miró a ti, me miró a mí, con misericordia, y nos concedió el poder escuchar el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados y poder recibir por la fe la salvación que ya ha provisto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que cada día tú vivas agradecido por eso, de ser parte de los escogidos. Y Dios sí
No quiere que ninguno de nosotros perezca. Y aquí sí hay un nosotros, los escogidos, sino que todos los escogidos procedan al arrepentimiento. Y cuando todos los escogidos procedan al arrepentimiento, entonces sonará la trompeta. La voz de mando del Padre, con voz de arcángel, el arcángel anunciará, llegó el tiempo y Cristo descenderá del cielo y el día de su advenimiento se cumplirá. Pero hasta que ese día llegue, nosotros como iglesia, hermanos, anunciemos a Cristo. Señor, moriste en aquella cruz para que tu sangre pueda limpiar todo pecado. Padre, en el nombre de Cristo, oro por los que aún faltan volverse a ti, por aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que andan vagando todavía en este mundo sin saber de su elección. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando, porque solo el Evangelio revela a los escogidos. Oh Señor, concédenos como iglesia gracia y paz, llevar este mensaje de esperanza, de salvación por gracia y de paz a toda criatura, a toda persona. Danos, Señor, la creatividad, danos la fuerza y danos, Señor, la responsabilidad. Que seamos responsables, Señor, de predicar tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando no lo hacemos. Perdónanos, Señor, cuando vivimos descuidadamente. Oh, Señor, pero hoy despiertas nuestra mente, nuestra conciencia a este llamado, Señor, de anunciar el Evangelio. Gracias, Señor, porque un día descenderás del cielo. Permítenos, Señor, ser hallados como esas vírgenes prudentes, con lámparas encendidas, llenos del Espíritu Santo, anunciando tu nombre, oh Cristo. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias porque hoy tú sigues con nosotros. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.